principios de los años 70, el ejército estadounidense dio los primeros pasos en la aplicación de la parapsicología al mundo del espionaje. Más tarde, varias agencias de inteligencia, como la CIA, se unieron a la investigación en ese ámbito. Habitualmente los agentes secretos elegidos para su formación como espías psíquicos se sometían a un trance de relajación antes de proyectar sus mentes a través del espacio y el tiempo. Guiados por un compañero, los dotados desplegaban su capacidad para vislumbrar imágenes de lugares, individuos u objetos, transportándose a eventos pasados, actuales o futuros, y llegando a revelar información clave sobre objetivos estratégicos. El ejército de Estados Unidos recurrió a los físicos Harold Puthoff y Russell Targ, del prestigioso Instituto de Investigación de la Universidad de Stanford. Un bastión científico que absorbía 70 millones de dólares anuales en fondos gubernamentales para programas secretos. Hoy en día, ciertos documentos desclasificados detallan estas insólitas operaciones. Fue el pintor y dotado psíquico Ingo Swann quien acuñó el término de visión remota para definir este tipo de percepciones. Swann, poseedor de algunas impresionantes capacidades, colaboró con la CIA, mientras otras agencias invertían sumas exorbitantes en sus propias investigaciones. En plena Guerra Fría, las superpotencias desataron una larga lista de proyectos psíquicos con el objetivo de asegurarse una ventaja estratégica. En 1971, el astronauta Edgar Mitchell ejecutó un experimento de visión remota con cartas Zener durante su odisea lunar, arrojando resultados positivos. 8 años más tarde, Estados Unidos recurrió a la visión remota para incrementar los pocos datos que tenía la inteligencia sobre el estado de sus compatriotas durante la crisis de los rehenes de Irán. En poco más de una década, Swann y el Dr. Puthoff consiguieron perfeccionar una metodología de entrenamiento fiable con la que instruyeron a al menos 37 individuos, la mayoría de los cuales se transformaron en espías psíquicos. El proyecto original se extendió a lo largo del tiempo con distintos nombres, métodos y objetivos, pero siempre conservando su esencia fundamental, persistiendo durante casi un cuarto de siglo, hasta 1995, año en el que el programa Stargate fue abruptamente cancelado. No obstante, de forma extraoficial, agencias como la NSA han continuado sus incursiones en el campo de la visión remota, con resultados más que asombrosos. Bueno, esto es lo que oficialmente se puede saber más o menos de la historia de la visión remota. Pero ¿cuál es el remoce? ¿Cuál es el salto mortal? ¿Qué nos puede traer aquí único el doctor Gaona? Bueno, pues un experimento que se está haciendo de manera oficial, en vivo, y del que él forma parte. Es alucinante, doctor, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas, Iker. Pues sí, la verdad he tenido una fortuna increíble. Pero bueno, ya sabes, las puertas de la fortuna te tienen que encontrar trabajando, ¿no? Como se dice vulgarmente.
El año pasado me encontraba en Salt Lake City, en Utah, dando una conferencia y conocí a una serie de personas de ciencia y conocí también, ahí está la clave quizá, a Robert Bigelow. Como bien sabes, Bigelow es un empresario que se dedica a temas aeroespaciales. De hecho, su empresa, aparte de tener cadenas de hoteles, construye las extensiones de los módulos que se encuentran en la estación espacial, en un tipo de mundo, pero hay un detalle y quizás sea clave en todo esto, y es que es una persona que tiene interés por cuestiones que van mucho más allá de lo terrenal. Es un magnate. Es un magnate, sí, sí, efectivamente, un magnate. Pero tiene ese lado de investigador, espiritual, y financia una serie de proyectos, entre los cuales, afortunadamente, pues hemos tenido cabida otros 2 o 3 científicos norteamericanos y yo, que por afinidad les conozco hace tiempo y me han metido y he aceptado, como no iba a aceptar, ¿no?, estar en este grupo investigador. Entonces nos han dotado de una cantidad de dinero que se gasta, es decir, esto no es lucrativo para nada para los que trabajamos en ello, se gasta en los viajes y consiste particularmente en localizar personas que tengan una serie de características, capacidades extrasensoriales, capacidades psíquicas particulares, y ahí, mátate, con perdón, que sean capaces de ver cuestiones de manera remota, lo que llaman ellos el CRV o Control Remote Vision. Y tú dirás, bueno, ¿cómo se encuentra eso? Bueno, para mi sorpresa, y ahí es donde quizás otro elemento que yo creo que a los telespectadores milenarios les va a encantar, para mi sorpresa, esas cosas que a veces vemos en las películas, Iker, de psíquicos que trabajan para, por ejemplo, el FBI, para policías, etcétera, existen en la realidad. No son series de ficción de las plataformas. De hecho, he conocido a varios de ellos. Personalmente, mi trabajo en este grupo no es evaluar sus capacidades psíquicas, aunque indirectamente estoy implicado, lo estoy viendo día a día, sino su personalidad, su capacidad de disociación, su filiación, sus antecedentes personales, es decir, como un psiquiatra forense, que es lo que soy, ¿no? Eso sí, también es verdad, soy, como bien sabes, proclive también no a creerme las cosas, sino a estudiarlas y ser lo más abierto de mente. Y tanto. La cuestión es que llevamos ahora mismo prácticamente 15, 18 personas, queremos llegar a 50 en los próximos meses, personas que la mayor parte de ellos trabajan justamente para organismos oficiales en temas de visión remota. Y dirás, bueno... Esto algunos han hecho boom, ¿no? Sí, boom, boom. Estos son mitos, estos son leyendas. Estados Unidos es muy distinto. Esta gente, ¿qué nivel tienen? Es decir, ¿por qué trabajan para instituciones muy serias? Porque han acertado, me imagino, a veces. Han acertado, efectivamente. De hecho, te diré como curiosidad que en España, un inspector muy conocido, además jefe de policía de una también conocida ciudad andaluza, ellos utilizaron más de una vez su equivalente justamente en España, en principio con bastante éxito, según este conocido policía. Pero en Estados Unidos hay algunos, por ejemplo, bueno, por tema de confidencialidad no puedo dar los apellidos, pero a lo mejor lo vais a ver, incluso vamos a ver algún vídeo. Son gente normal, Betty. ¿Cómo son? Ahí está una de las sorpresas. Yo imaginaba que era gente normal con ciertas capacidades. Sin embargo, fíjate qué llamativo, gran parte de ellos tienen antecedentes de tipo psiquiátrico. Y ahora, lo más fácil es que muchas personas digan, son unos desequilibrados, unos locos. No, yo me inclino a pensar que tienen una percepción del mundo que les hace, en primer lugar, ser distintos, tener también vivencias distintas y, en tercer lugar, debido a esas vivencias, reaccionar también de una manera distinta, de manera que para muchas otras personas son anómalos. Pero es verdad que son anómalos. La anomalía no tiene por qué ser negativa necesariamente, pero sí que puede ser objeto, evidentemente, desde la psiquiatría más ortodoxa, convertirlos en candidatos a pacientes. También te diré que ¿Qué tipo de antecedentes, doctor, se puede decir? Más o a menos. veces, ¿Hay un denominador común? La mayor parte de ellos, sobre todo temas depresivos, alguna persona que fue tratada como un psicótico, que me temo que ha sido tratada como un psicótico porque exhibía una serie de características, ver a distancia,
etcétera, que evidentemente era Y no le catalogado. creían y estaba viendo. No le creían y lo estaba aparentemente viendo. Uno de los casos de, por ejemplo, de estos últimos 15, hay prácticamente la mitad de ellos, unos 6, 7, prácticamente, que son muy, muy llamativos hasta el día de hoy. Lo que hicimos la primera vez, nos encontramos, los citamos en Fort Wayne, en Indiana. Hasta allí me fui con otro investigador, con Melvin Morse, y bueno, venían de muchos otros estados. Estuvimos varios días en una casa, en un chalet bastante grande alquilado, en otro sitio también. ¿Era la mayor concentración que sepamos? Sí, que sepamos. De personas con supuesta visión remota en el mundo. Yo creo que no ha ocurrido nunca. Porque, por ejemplo, cuando estuve trabajando con Persinger, Persinger, por ejemplo, estudió al famoso Ingo Swann. Ingo Swann, señor. Recordarás, ¿no? Sí. Ingo Swann fue además uno de los promotores del famoso proyecto, además, Stargate, ¿no? Que estuvo implicado el ejército, etcétera, etcétera. Que era un poco un estudio llevado todavía a más altas consecuencias para ver si podían servir prácticamente como espías psíquicos. Como espías psíquicos, saber, les daban coordenadas, latitudes, longitudes y eran capaces aparentemente de conocer qué es lo que había en tal o cual sitio. Arte de la guerra y tecnología de la guerra aprovechándose de supuestas dotes paranormales. Efectivamente, ¿no? En algunas conversaciones con Persinger, yo no llegué a conocer a Ingo Swann, pero sí conocí de primera mano a aquellos que trabajaron con Ingo Swann y realmente Persinger y los demás colaboradores estaban totalmente sorprendidos. Habían metido además a Ingo Swann en aquella famosa cámara que tenían, jaula de Faraday, que además era anecoica, es decir, que no para aislar totalmente sonidos, aislarlo, y los resultados realmente eran tremendamente llamativos, ¿no? ¿Y cómo es esta familia, este grupo VIP de...? Porque imagino que han pasado filtros. Claro, la mitad, como te digo, y particularmente además los que trabajaban para el FBI, como Betty, es una chica, una señora ya, una señora rubia, con una serie de cualidades muy interesantes, trabajan para organizaciones gubernamentales. ¿Trabajan actualmente? Sí, trabajan. Son contratados con el FBI. Bueno, Betty en particular, por ejemplo, trabaja de manera continuada, particularmente buscando lugares donde han desaparecido personas que se han extraviado o que han sido raptadas. De hecho, Betty es muy conocida por haber descubierto la localización de una chica adolescente justamente allí en el mismo estado de Indiana, que había sido raptada y durante 2 años estuvo la policía intentando encontrarla sin ningún tipo de éxito. ¿Y dio la ubicación? Dio la ubicación. No la dio con latitud y longitud. Es muy interesante verla. He sacado algunos vídeos, que también los veremos. No da latitud y longitud, pero, por ejemplo, empieza a describirte, es una casa de 2 pisos, ya desecha los edificios de más, tiene, al parecer, unos árboles al lado derecho, tiene 2 entradas de garaje, veo un kiosco de bebidas que está cerca en la calle tal. Entonces la policía va acotando justamente, ¿no? Como si fuese evidentemente un pincel hasta un lugar exacto, y justamente se hizo famosa por localizar la primera vez a una chica de este tipo. ¿Y luego continuó? Y luego continuó hasta el día de hoy. Lleva prácticamente 15, 17 años trabajando para el FBI. Entonces, yo realmente, te voy a ser honesto, fui muy escéptico. Vamos a ver, eso de la visión remota, ¿te acuerdas de aquella película de los hombres que miraban fijamente a las cabras, ¿no? Que era evidentemente cómica? Pero mi sorpresa fue cuando, bueno, hemos aplicado, te he traído un manual, justamente es uno original además, desarrollado por Charles Start, que justamente es otra de las personas que también se introdujeron. ¿El estudio científico de la conciencia? Exactamente. Bueno, esto también depende, está implicado el Noetic Institute, que lo fundó Edgar Mitchell, creo recordar. Uno de los hombres que pisó la Luna y que tuvo una epifanía al llegar a la Luna. Efectivamente, donde trabaja Dean Radin, que a su vez también le conozco por haber hecho cosas juntos. Y se lo toman muy, muy en serio. Y claro, esto de la visión remota, tú dirás, ¿cómo funciona? Bueno, tiene una serie de etapas, prácticamente 3 o 4 fundamentalmente. Inicialmente, los que estamos como experimentadores, ya una vez que me familiaricé con el método, empecé a utilizarlo, escogemos imágenes al azar con un ordenador. Cuidado, pueden ser imágenes de objetos, pueden ser de animales, de cosas e incluso conceptos.
Para evitar, o por lo menos minimizar, lo que fuese cualquier cuestión de tipo telepática, que ya de por sí no sería poco, No. lo que se le da al sujeto con el que se está experimentando son una serie de dígitos de 8 cifras que apuntan. Y a partir de ahí empieza la primera etapa. Y es cuando comienza, y esto es interesantísimo porque desde mi punto de vista, tiene mucho en común con los chamanes. La persona que está delante tuyo comienza a entrar en una especie de trance, pero progresivo. Inicialmente empieza a hacer un listado de cosas, de sensaciones a un lado y de objetos que visualiza en su mente en el otro lado. Le vienen diapositivas, digamos, al cerebro. Exactamente, Y él va, una detrás de otra, una detrás de otra. Pero realmente muchas ¿Todos veces... hacen esto, doctor? Sí, es el curioso. método. ¿Se han adaptado a este que método? Está explicado, ¿no? Y justamente es el mismo método que se utilizó, modificado, creo yo, ampliado, esta guerra psíquica entre la URSS y Estados Unidos, que aparece en este manual. En segundo lugar, comienzan las sensaciones. ¿Qué es lo que sientes? Siento frío, siento calor, siento que hay mucho viento, siento que tal o que cual, ¿no? Es decir, son sensaciones. Y además, la persona que comienza a entrar en trance, algunos de ellos tienen la mirada perdida, hacen un dibujo que es en 2 dimensiones, muy rápido, una especie de gráfico, una línea, de manera automatizada prácticamente, que gran parte de las veces luego tiene una íntima relación con lo que supuestamente intentamos transmitir, lo que está en X sitio. Y en tercer lugar, ya viene lo que es el dibujo o el objetivo, que es, vamos a dibujar qué es lo que vemos. Tú dirás, bueno, a saber, parece una tontería, no aciertan. Bueno, algunos de los psíquicos, particularmente un tercio de ellos, casi la mitad, no te voy a exagerar, acertaban prácticamente el 90% de las veces. De las imágenes ocultas. Espectacular. Una de ellas, ¿Qué es lo que más te sorprendió, creo doctor? que tenemos imágenes. Por ejemplo, que os imaginéis una abadía, de hecho, imagino que pondremos la imagen, una abadía, una pequeña torre donde supuestamente había unos monjes en Escocia, con todo verde, etc. Algunos de ellos, desde prácticamente los primeros momentos, veían, sentían cánticos religiosos, veían bancos. Pero cuidado, es que podía haber sido un insecto, podía haber sido una nube, Las podía haber imágenes sido un eran concepto. aleatorias completamente. Totalmente aleatorias. Ellos no tenían forma de ver esas imágenes había manera de y el verlas. experimentador sí. Efectivamente. Y en un momento determinado empezaban la descripción hasta finalmente hacer un dibujo con una fidelidad realmente ¿Sabes que esto nos lo hizo asombrosa. Uri Geller una vez? Sí, doctor? Uri Geller, efectivamente, me lo imagino. Que luego hay mucha polémica con Uri Geller y cuando tú, como con todos los sensitivos, intentas forzar o no, ahí yo no me meto. Pero la experiencia que nosotros tuvimos con Uri Geller fue en un sitio tan grande como este, doctor. Mandó a Carmen, o sea, Carmen hizo el experimento en una esquina, dibujó la cara de un perro muy esquemática, tipo así más o menos, con unos ojitos, con la tufla así, más o menos, ¿no? Pero claro, esto no es una cara muy normal. Y se lo guardó, además así, se lo guardó dice, en un sitio. Y Uri, en la esquina contraria, a una distancia de unos 30 metros, hace unos dibujos y acaba haciendo algo prácticamente idéntico. Nunca supimos... ¿Cómo lo había hecho, no, verdad? Y eso lo he vivido yo, vamos. Ahora, justamente dentro de pocas semanas, vuelvo a Estados Unidos. Yo le he propuesto al grupo, entre paréntesis, aumentar la distancia, poner biombos, aislar. De todos modos, prácticamente en la parte final ya comencé yo mismo a aislarlos con cascos con ruido blanco para que no se colara al más mínimo, no sé, que pudieran ser capaces ¿Y seguían acertando de las leer, imágenes? sí, Seguían. de leer microgestos corporales, algún tipo de cuestión, ¿no? En el que de lectura, de forma. Exactamente, ¿no? Nada. Y nada, no han seguido... ¿Hubo algún caso que te sorprendió especialmente? ¿De alguna imagen concreta? He dicho la abadía, pero alguna más para que nos hagamos una idea. La abadía, casas, animales... realmente... Mira, porque no es que pruebes y pruebes y pruebes y a ver qué cae. No. Era un dibujo sobre un dibujo. Efectivamente. Claro, porque si tú dices casa, lógico, sol, lógico, árbol, lógico, corazón, lógico, figura... Pero claro, hay unas cosas que no son tan lógicas. Una secuencia, ¿no? No, en absoluto. Eran figuras
fotografías la mayor parte de ellos, que cada una llevaba además una mayor complejidad. Y lo interesante de eso era muchas veces el lujo de detalles. Por ejemplo, en uno de los casos me sorprendió muchísimo que las ventanas no eran unas ventanas, digámoslas, al uso, no eran perfectamente cuadradas, rectangulares, tenían unos filos, unos bordes definidos con la ventana partida en 4, etcétera, etcétera, y estaban ahí dibujadas también de la misma manera. La pregunta es, ¿cómo es posible que lleguen a ello? Hay una especie, y ellos mismos, los que realmente suelen acertar, suelen contar, suelen relatar que acceden, digámoslo así, a otra realidad. Acceden a esa visión remota en el cual no importa la distancia que puedas estar, si son 1 metro o 10.000 metros o la distancia que sea, son capaces de alguna manera de unir en esa visión remota con ese consciente o inconsciente colectivo en el cual, a través de la visión de terceros, serían capaces ellos también de tener dentro de sí pues esa historia, ¿no? ¿Compiten entre ellos, doctor? Llama mucho la atención cómo en esos éxtasis, en esos estados propios de medios, propios de chamanes, además, pierden la visión está perdida en el infinito, empiezan a tener movimientos automáticos. Tú te das cuenta de que no están en ese instante con los pies en la realidad, están de alguna manera en otra dimensión. Y es un poco lo que le pasaba a Aldo, piques, sí. a Aldo y a Paloma. Es decir, que tú te das cuenta que cuando entran en la experiencia, sea lo que ocurra, se olvidan completamente de ti, del programa, de lo que está. Están en otra historia, en otro automatismo, diría yo. Efectivamente. Pero, doctor, lo decía porque el ego es importante y ante una prueba oficial, con personas que están indagando, entre ellos, te quiero decir, hay algún pique, hay una cuestión de personalidad, de que quieren ir un poco más allá, se esfuerzan, o lo llevan mal, o para ellos es un trauma. ¿Qué es esto? Observé que algunas de las personas tenían reacciones emocionales muy intensas. Algunos se ponían a llorar, por ejemplo, entraban en unos estados alterados de conciencia, la verdad que muy importantes. De hecho, les propuse, y es lo que estoy haciendo también para el grupo, bueno, le estamos pasando evidentemente de los datos de filiación, para los que les guste la psicología o sean del gremio Inventario Clínico Multiaxial de Milon, también un inventario de disociación, que me pareció un tema muy interesante. ¿Qué es eso, doctor? Uno que tiene Steinberg. En la disociación la persona de alguna manera rompe con esa unidad del yo y de alguna manera replica lo que estamos o lo que hemos podido ver en estos mediums, ¿no? Disocian, adquieren, tienen contacto con otra realidad, muchas veces con un otro yo también que se encuentra a su vez en otra realidad. Y me pareció tremendamente interesante. ¿Todos tienen como un denominador de esa experiencia, doctor, o no? Sí. Sí. Disocian. O sea, ¿tú crees que hay un nexo común que les une a personas que no tienen nada que ver? Es lo que ¿No se conocían entre ellos o sí? No se conocían entre ellos, no. Es lo que estamos intentando ver. Realmente es prácticamente el primer estudio a nivel mundial con tantas personas que son capaces de tener visión remota. Porque ha habido estudios de personas en particular, como Ingo Swann o algunos otros, ¿no? Tark también, que suena parecido, es otro individuo totalmente distinto, o el mismo Melvin Rose, o Isabel Chaffedon. Pero en este caso es la primera vez que aunamos tal número de personas especialistas en visión remota. Te diré que muchas veces la gente se ríe de este tipo de cosas, y dice que son, bueno, superchería o tal y cual. Pero desde que he llegado a España, te diré como curiosidad, algunas personas cercanas de la policía me han dicho: oye, José Miguel, pues mira, nos gustaría, tenemos una serie de casos, a ver si alguno de allí nos puede echar una mano. Porque realmente las distancias en este tipo de supuestas habilidades psíquicas no son ningún problema. No importa que estés a 10 kilómetros o estés a 5.000 o a 10.000 kilómetros. Los radares humanos, recordamos incluso series de éxito cuando empezábamos, que parece la prehistoria, en 4 en esta cadena, se emitía Medium, por ejemplo, que era Patricia Arquette, si no recuerdo mal, y colaboraba con la policía por sus visiones. Varios de estos sensitivos se han juntado por vez primera en lo que me parece un congreso extraoficial o un proyecto de investigación único donde solo podía estar el doctor Gaona. Claro, ¿y qué surge de ahí? ¿Hacia dónde va esto? ¿Dirías que, por tanto, lejos de la ficción, de la superchería, de los que habitualmente nada han investigado ni nada se han preguntado y solo actúan por lo que les dicen, pero quien se atreve con científicos a meterse ahí en el meollo y a investigar, se sorprende?
Vosotros los investigadores, ya has citado algunos que son clásicos en este ámbito, ¿dais por sorprendente el experimento? O sea, ¿cuenta con vuestra aprobación en un porcentaje mayor de lo que pensabais? Entonces, ¿crees más en la evidencia de que hay visión remota que antes? Vamos a ver, una de dos. O creo más que hay visión remota y que no obedece a las leyes conocidas como tal, o bien la capacidad de aparentar la visión remota es tan especial que no deja de ser sorprendente y además candidata evidentemente a sufrir un estudio científico. Es decir, si hay alteraciones de personalidad, si realmente tienen alguna especie de truco, vamos a verlo. Vamos a intentar investigar. Pero fíjate que Persinger en su momento, cuando investigó a Ingo Swann, le hizo una serie de pruebas electroencefalográficas. En la fase 2, que va a empezar ahora en enero, nos vamos a llevar allí una serie de aparatos, entre ellos, evidentemente, un electroencefalógrafo, y quizá hemos llegado a un acuerdo con una clínica bastante conocida para los casos más interesantes. Hay uno en Nueva York, además, que me interesa de sobremanera, que da la casualidad que es psicólogo. Y tiene una serie... El sensitivo psicólogo. El sensitivo psicólogo. Vamos a hacerle un PET, una tomografía de emisión de positrones, o SPECTEC, que es una técnica en la cual se visualizan aquellas áreas que tienen una hiperfunción o hipofunción o una distribución anómala. Queremos ver qué particularidades tienen esos cerebros. Y cuando están en el trance, además, ¿qué es lo que les está ¿Qué está ocurriendo? funcionando ahí? ¿Qué motor se está activando? ¿No, doctor? Exactamente. Claro, te preguntaría mil cosas, tú me conoces, pero vosotros esperáis no una confirmación, un peldaño más en cuanto a la posibilidad de que esto ocurra. ¿Qué esperan ellos, doctor? ¿Por qué van a este experimento? Van al experimento fundamentalmente porque tenemos una relación de confianza en esa red de personas. Pero quieren fortificar su idea, darse cuenta, despejar dudas. Muchos de ellos, fíjate, tienen dudas acerca de su propia salud mental, que no dudo que no responde a ese concepto tradicional de normalidad, como bien decías, gracias a Dios, en este caso, ¿no? Pero muchos de ellos han crecido, claro, con ese estigma desde que eran niños raros, niños distintos, adolescentes también que muchas veces sufrían bullying porque tenían comportamientos distintos, porque veían cosas que los otros no veían. Casi todos empiezan en la niñez a tener el don. Sí. Nadie empieza de adulto. Esto es interesante. Qué curioso, doctor. Casi todos en la niñez y además de una manera ascendente. Y ya voy a revelar alguna cosita más, que ya te digo que en el futuro revelaremos mucho más en detalle. Es muy curioso porque las primeras veces que la mayor parte de ellos tiene esta percepción que no sabe de dónde le viene, casi todos la viven con bastante miedo, con bastante temor. ¿Cómo no? Y además, ahí es donde entra el factor social y familiar, con el rechazo, gran parte de las veces, con los que tienen de alrededor. Excepto, fíjate qué curioso, cuando también en algunas ocasiones hay un familiar cercano, habitualmente la madre, suele ir por estirpes femeninas, igual que las chamanas muchas veces en el Amazonas, en Madre, Filipinas. abuela ha sido un clásico toda la vida. Abuela, hija, etcétera, que las acogen y además les potencian, les enseñan el arte de la visión remota. Y esto no ha sido, doctor Gaona, en los Andes, en España, ojo, pasar el don. Por supuesto. De meigas, curanderas. Sin lugar a dudas. Esto no ha sido... permíteme, estas personas ven visión remota, es decir, son capaces de hacer lo que hemos dicho de Uri Geller, capaces de precisar con un dibujo algo que no pueden ver, pero ¿esto también les asola repentinamente como puede pasarle a un Aldo o a una Paloma? Es decir, van a un sitio y pueden ver una sombra, una figura, al margen de estos experimentos. Sí, ¿o no? sí, sí, también, ¿no? Sí, entran todos dentro de los visionarios, no solo en experimento forzando algo, sino en una casa. De repente, allí hacíamos obviamente también vida social, nos íbamos a comer con ellos. La verdad, yo me siento en este aspecto, de verdad te lo digo, ya sabes que he vivido muchas cosas en diversos entornos, me he sentido especialmente privilegiado, por favor, de estar con justamente estos elegidos, desayunando, comiendo, cenando, teniendo conversaciones evidentemente banales, obviamente observándoles desde la óptica de una persona que estoy evidentemente versada en temas de salud mental, de comportamiento, etc. Entonces, ves que es una gente distinta, que tienen unas sensibilidades distintas, que hablan también de cosas distintas, que de repente se les va
se les va a la cabeza. Y sin experimento. Sin experimento. Y dices, esperas un momento por cortesía, porque ya sabes de qué va la historia, y les preguntas, ¿te ha pasado algo? Y dices, sí, es que he tenido, no sé, una visión de algo que ahora mismo no sé exactamente de qué es, ¿no? Vienen como flashes, como retazos, ¿no? Como si fuesen fotogramas muchas veces de una película que se inserta en la realidad y que ellos mismos se sorprenden porque dicen, bueno, ¿esto de dónde viene, no? Y muchas veces les crea angustia porque no hay respuestas para de repente ver a alguien que está sufriendo, por ejemplo. ¿Dónde está ocurriendo esto? ¿Por qué he llegado a verlo? ¿Cómo puedo colaborar? ¿Cómo puedo solucionarlo, no? Es muy interesante porque, a su vez, por ejemplo, hay algunos de ellos, de los que trabajan particularmente para el FBI, cuando comienzan con este tipo de visiones, lo que hacen es comenzar a contactar con otros departamentos del FBI, con otros estados, para ver si esa visión, de alguna manera, se podría corresponder con algún caso de los que ellos llaman cold o casos fríos que se han abandonado, que no se sabe exactamente cuál ha sido el resultado de ellos, ¿no? Es toda una trama muy interesante. Lo que pasa es que no se le da mucha publicidad, entre otras cosas para no atraer muchas veces esas voces tan escépticas. Date cuenta que lo que estamos buscando, yo particularmente toda la vida, ya me conoces, es el cuervo blanco, digámoslo así. Es lo que se llama los anglosajones en ciencia, ¿no? La excepción. Yo quiero encontrar en mi vida científica la excepción. Esto es bastante excepcional, doctor, sí, lo que estás contando. Yo creo que estamos encontrando uno de esos cuervos blancos. Lo que pasa es que la ciencia moderna, como es lógico por otro lado, te exige la repetición una y otra vez del experimento. Y esto no funciona exactamente siguiendo esas reglas. Son cuestiones tremendamente espontáneas, pero que las posibilidades, por ejemplo, de acertar muchas veces son de una entre millares, ¿no? Entre millares. Y sin embargo, el índice de aciertos es tremendo. Es decir, a veces se pueden reír muchos, hay artículos en el New York Times con el tema, por ejemplo, de los hombres que miran fijamente a las cabras. Pero cuidado, el propio New York Times ignoró en su día a los hermanos Wright cuando volaron por primera vez en Kitty Hawk, en Carolina del Norte. Se reían también, ¿no? Se reían de que era ridículo que dos mecánicos, ¿cómo iban a elevar una cosa más pesada que el aire, ¿no? Con una hélice y con un motor? Las cosas cambian a veces, las percepciones cambian. Las cosas cambian. Lo que no cambian son los que dan lecciones de antemano siempre, de cualquier cosa. Sin conocerlo. Hombre, por supuesto. Exacto. Doctor Gaona, impresionante. Me parece una vivencia y un lujo que lo compartes ahí con los milenarios, que sabes que es un público... Más en el futuro. Claro, que lo va a apreciar especialmente y que sienta cierto alivio al comprender que en Estados Unidos el FBI y otros departamentos policiales cuentan con estas personas. Esto aquí sería, exceptuando casos muy personales, una herejía. O sea, hoy sí que harían campaña contra cualquier policía que se llega a saber esto. Madre mía. Pero sabemos que ha ocurrido. Lo que pasa es que no ha trascendido a la prensa. Claro que ha ocurrido. Lo digo porque lo sé de primera mano. Claro que ha ocurrido. Pero esta normalidad en Estados Unidos a mí me encanta, la verdad. Mira, doctor, muchísimas gracias por permitirnos entrar en esta investigación en vivo. Es alucinante, a mí me parece alucinante y única. Esas personas, ese grupo, ese club VIP, entre comillas, de visión remota, siendo analizado con reglas científicas. Alucinante. Tú tienes mitad de vida casi en Nueva York, ¿no? Así es. Tú me decías que si hablásemos solo de sucesos extraños, por ejemplo, a nivel criminológico en Nueva York, tendríamos para años, ¿no? Para años. Muchos capítulos. Y la cara oscura de la Gran Manzana, ¿no? Esa cara oscura que está a espaldas de Times Square, no tiene tantas luces, sino que tiene más bien oscuridad y muchas veces lo peor de lo peor. Pues hemos empezado un experimento al que te invitamos también, doctor, por supuesto, para ponernos tu acento en los casos que lo necesiten, pero es una experiencia. Vamos a ver a dónde nos lleva. Saben que Mamen Sala, nuestra compañera en Estados Unidos, no solo es periodista y corresponsal de Horizonte de Cuarto Milenio allí, en la Gran Manzana, en Estados Unidos, sino que es criminóloga. Y entonces un día hablando, me dice, bueno, pues hay este caso, este otro, esto no se resolvió, casos fríos, esto. Yo me quedé así diciendo, oye, Mamen, ¿por qué nos lo cuentas no con la premura de una crónica de actualidad, sino esos casos que alrededor de Times Square, alrededor de la Estatua de la Libertad, en esas zonas ya casi de costa que existen, tienen su enigma? Y nos lo cuenta de esta manera.